Bueno, es un placer estar de nuevo aquí con ustedes compartiendo y pues hoy tenemos la gran posibilidad de tener compartir la experiencia del doctor Juan Fernando Gordon, que es una de las personas que me he encontrado en este camino hacia la apertura del parto humanizado, sobre todo en la ciudad de Tunja, uno de los referentes que yo tengo, que sé que está trabajando en ese camino. Hoy pues vamos a tocar el tema de revolucionando el nacer y nos referimos al tema como tal parto humanizado, y va ampliando el tema también de nacimiento consciente o nacimiento libre. Y se puede ahondar este tema desde la palabra del respeto, ¿cierto? Desde la humanidad. Lamentablemente actualmente pues nos encontramos pasando muchas situaciones respecto a este tema que eh, tristemente se ha puesto de moda cuando hablamos de violencia ginecobstétrica, pero felizmente la contraparte es la lucha sobre un parto respetado, que no solamente se viene tejiendo desde los derechos de las mujeres, de las familias, sino también desde todo el personal médico que se está capacitando o está, digamos, cediendo a ese sentido de humanidad respecto al trato de las mujeres como en situaciones como en la gestación, el parto y el posparto. Eh, la violencia ginecobstétrica se considera una violencia de género donde las mujeres y también los hombres como parte del núcleo familiar se ven sometidos muchas veces sin saberlo. Digo sin saberlo porque el tema de las violencias nos toca a todos de distintas maneras. Lo que puede ser ofensivo para mí o un trato no inhumano o poco humano, no puede que la otra persona, una familia distinta, una mujer distinta, no tenga esa misma concepción de los malos tratos y se ven como normalizados. Eh, y es una realidad que nos está tocando a absolutamente todos y lamentablemente ahorita con el tema de la pandemia, digamos que se está amplificando un poco más en algunos aspectos, sobre todo en el tema ya directamente del parto. Eh, es muy sensible este tema, y básicamente estamos buscando que todos los tratos que necesitan las mujeres en este momento son tratos humanizados, tratos que sean más amables, que sean más empáticos, que sean más solidarios en la circunstancia de vulnerabilidad que significa estar en un trabajo de parto y también incluso en un posparto. Eh, Ahondar este tema es tan importante que las mujeres deben conocer la importancia de los derechos que tienen ellas como pacientes, y no solamente como pacientes, sino como seres humanos. El tema del parto humanizado no solamente lo que les decía anteriormente, se limita a la mujer, al cuerpo de la mujer, al territorio de la mujer, sino también toca a los hombres, a los padres de familia, toca a los bebés también de alguna manera. Entonces, de esta manera doy apertura a la intervención del doctor Juan Fernando Gordon, donde a mí me gustaría preguntarle a usted de qué manera, desde su formación, desde la academia, desde la experiencia ya como perinatólogo, neonatólogo, que usted está trabajando este tema tan delicado como es el tema del parto respetado. Muchísimas gracias, Karen. Gracias a todos los que asistieron y a las personas que organizan este tipo de eventos que no por escasos dejan de ser tan importantes. Quiero verificar que me estén escuchando bien. Lo escuchamos, doctor. Yo pasé por la Universidad Nacional, que se supone que es una de las mejores del país en academia, durante 11 años. 5 de medicina, 1 de internado, 3 de pediatría y 2 de neonatólogo y perinatólogo. Y desafortunadamente no existe una cátedra donde se aborde la humanización del proceso del nacer. No existe una cátedra donde se nos hable del ejercicio de derechos como parte fundamental del acto médico, de cómo quien asiste a una institución de salud lo único que quiere es reivindicar un derecho. Jamás en esos 11 años de estar metido en hospitales
hospitales, en instituciones y en la academia pública, hicimos un intercambio de conocimientos relativo a eso. ¿Por qué? Porque nos educamos para el ejercicio del poder. El médico en todo el mundo lo único que hace es hacer ejercicios de poder, porque existe el concepto fundamentado de que el conocimiento debe dar poder. Y como nosotros hacemos trabajo manual, esa es la parte artística de la medicina, es el trabajo manual, que es el tocar, el palpar, el sentir, el escuchar, a través de los sentidos saber cuáles son las necesidades del paciente. Nos facilita el ejercicio de la violencia física y de la violencia psicológica y verbal sobre quien está sufriendo. Entonces lo único que hemos logrado es la normalización de la violencia en las instituciones de salud, no solo con las mujeres y los niños ni con las gestantes, sino también con los ancianos y con la población más vulnerable. Esto también debe tener un toque, y lo he visto, de aporofobia, de ese problema tan grande que tiene el ser humano y es sentir odio por el pobre, como lo estamos viendo ahorita. Tiene mucho que ver con la xenofobia. Vea que en la diáspora venezolana nos hemos dado cuenta de lo racistas y de los xenofóbicos que somos los colombianos. Nosotros no sabíamos eso, pero nos estamos dando cuenta. Entonces es una mezcla de cosas culturales que se volvieron normales y que la academia no está haciendo nada por cambiar. Yo me he acercado a muchas universidades, incluyendo la mía, para intentar abrir una cátedra y esa no tiene ninguna cabida. Para eso no hay ningún interés. Cuando yo estudié, que fue hace muchos años, finales de los 80, comienzos de los 90, no existían los medios tan hermosos que tenemos hoy para compartir la información. Toda la información estaba en los libros gigantescos de 2, 3 tomos que teníamos que metérnoslos en la cabeza. No había forma de enfrentar a un paciente con un libro al frente. Ahora ya no hay que aprenderse toda la ciencia, porque la ciencia está en un dispositivo móvil, está en una tableta, está en un computador que usted lo puede llevar en su bolsillo. Entonces yo pienso que la calidad de la educación médica debe estar ahora guiada en la humanización, porque el conocimiento ya no es necesario metérselo entre el cerebro. Entonces, después de haber estado tanto tiempo metido en la academia, en la academia pública, me estrellé en el hospital de Sogamoso con una estrategia que se llama IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia. Y cuando uno se pone a leer lo que debe hacer, el deber hacer, para el buen nacer, se da uno cuenta que todo lo que aprendió en la universidad no le es útil. Que cumplir una guía adecuada de atención para la mujer, para la gestante, para la familia, para el recién nacido, no es lo que nos enseñaron en la universidad. Si uno la hace bien hecha, o sea, hacer una guía de práctica clínica con amor, esa es la humanización verdadera. Entonces, todo lo que nos quite poder a los médicos no está permitido. Entonces, la presencia de una compañía significativa, la presencia de otras personas en la sala, que la mujer pueda decidir libremente, que pueda deambular, que pueda comer, todo eso nos choca porque nos quita poder. Yo he tratado han sido más momentos amargos que dulces en las instituciones donde he trabajado de ejecutar un programa de humanización del nacimiento. Pero la bienvenida que tiene eso entre los colegas y entre los gerentes y todo eso es casi cero. Eso la gente lo sabe, pero en mi experiencia eso ha sido un poco desagradable porque el que quiere hacer las cosas con humanidad es un estorbo. Es una persona que dificulta el trabajo, que no lo deja hacer como debe ser, que lo enlentece, que lo trastorna, que el darle protagonismo a otros que no sean los super especialistas es como estar entregando la profesión misma.
pero resulta que es todo lo contrario. Entonces, después de estrellarme con Yami en Sogamoso, me fui a hacer la subespecialidad de neonatología, que son 2 años, y yo busqué aprender eso, pero en ningún momento lo encontré. Todo lo que yo estudiado y aprendido ha sido casi autodidacta, y después me fui a trabajar en un hospital que se llama Soatá, el Hospital Regional San Antonio de Soatá. Desde los comienzos de los 90 ha sido líder en los programas de lactancia materna, que fue el inicio del IAMI, y después en todo lo que es atención con calidad y calidez de las gestantes, de los nacimientos, y allá logramos hacer muchas cosas muy interesantes. Entonces, SOATA es una demostración de que sí se puede hacer, pero en la medida en que las personas se ausentan y los procesos se rutinizan, todo vuelve a ser como era antes. Allá perdimos muchísimas cosas fundamentales que habíamos hecho, y todo volvió a ser como antes. Ahorita con esto de la pandemia, pues la humanización se echó al suelo, y que casi como con evidencia científica, porque como la transmisión del tal COVID es, no del tal, sino del COVID es con contacto y por las secreciones orales, nasales, el contacto piel a piel, la lactancia, el afecto, la atención cariñosa, pues eso quedó en el olvido, porque tocarnos ahora está prohibido, amarnos ahora está prohibido, sentirnos piel a piel está prohibido, tenemos que forrarnos eh, en una cosa artificial para poder tener contacto con el otro. Nos toca así, por pantallas, por señales, e imagínense cómo están las salas de nacimiento ahora. La humanización, lo poco que se había avanzado, está completamente echado hacia atrás. ¿Y eso qué va a producir? Más poder en el médico, desafortunadamente. Lo que se había ganado seguramente está echado para atrás. Entonces ahora todo es miedo, todo es temor, todo es angustia, todo es preocupación, porque el distanciamiento social es la norma. Y eso incluye a las mujeres con sus hijos, a las mujeres con sus esposos, a las familias en general. Entonces, como ustedes ven, más que dicha ha sido desdicha el trabajo académico en nacimiento humanizado. Esa es, digamos, mi experiencia personal. Yo no sé si me alcanza el tiempo de la vida para ver en algún sitio un proceso de humanización franco y real. Creo que no. Pero sin embargo, mientras haya vida y esperanza, cosas como estas, reuniones como estas, grupos como estos, nos invitan a no desfallecer. Aunque seguramente ustedes que conocen del tema han tenido también más amarguras que dulzuras en este campo. Y más ustedes que han sido madres y que han participado activamente del proceso, no como científicas, sino como mujeres. Entonces, digamos, esta es una pequeña introducción de lo que yo tengo en mi mente como proceso de humanización del nacimiento en la práctica profesional. Ahorita estamos en un punto muerto. No sé hasta cuándo. Totalmente, y no sabemos hasta cuándo, que es lo más triste de todo. Doctor, por ejemplo, desde mi experiencia como dula, y que la única vez que hemos podido hablar, usted me contaba algo muy similar a esto que nos acaba de compartir. Y uno de los apuntes que me dijo esa vez, que recuerdo mucho, es que un proceso de humanización depende más del acompañamiento de una dula o de una partera, sino desde el conocimiento y el empoderamiento y de las herramientas que tenga la madre para afrontar ese momento tan importante que es el trabajo del parto y el parto como tal. ¿Usted cree que dentro de su camino, dentro de su labor, sí hace la diferencia que una mujer esté informada y que pueda tomar una decisión con argumentos y con toda propiedad y con todo empoderamiento para poder evitar este tema de las violencias
O sea, son dos claves. La primera es que las personas que dirigen los programas de educación médica sean otras personas. Es como decir, como la generación nueva de docentes o la generación nueva de las personas que se den cuenta que ya no es necesario que el médico se las aprenda todas, porque la mayoría están en un sistema de información, en un celular, en una tableta, y que le dediquen ese tiempo que antes usábamos en aprendernos el libro, en humanizar. Ese es el punto número uno. Mientras no haya un cambio drástico, real, sincero y humano en la enseñanza médica, no vamos para ningún lado. Pero el otro componente que es independiente es la educación que nosotros les demos a las mujeres. Uno de los componentes más importantes en YAMI y en el que uno más insiste para fortalecer esos procesos de instituciones amigas de la mujer y la infancia es que nosotros tenemos un deber de informar los derechos a las mujeres. Desafortunadamente, como no lo sabemos hacer, pues nos queda muy difícil transmitirles a ellas sus derechos. Pero nosotros sabemos que podemos y tenemos esa obligación de entregarle la información adecuada a las mujeres para que ellas decidan libremente y puedan entre comillas, forzar con su conocimiento a que los demás no las violenten. Entonces, una mujer que sabe, por ejemplo, que tiene derecho a no ser tocada sin permiso, pues simplemente con buenas palabras, con buenas actitudes, lo impide. Y eso desarma al violento. En resolución de conflictos eso lo sabemos. Entonces, todas las técnicas no violentas contra los violentos son más efectivas que las técnicas violentas. Obviamente, si uno le enseña a una mujer a pelear, a herir al otro, pues la víctima se va a potencializar y el resultado va a ser peor. Entonces, claro que sí, una mujer informada, una mujer con conocimiento, tiene menos chance de sufrir violencia. En cuanto a la violencia, a mí me parece que Colombia no necesita una ley contra la violencia obstétrica, porque esa ya está escrita. Si yo toco a una mujer sin permiso, eso se llama lesiones personales, y si es en los genitales, eso es un acto sexual abusivo, o sea, eso ya está tipificado por la ley. El problema es que de la puerta de la sala de nacimientos hacia adentro, todo ese grado de violencia está normalizado. Y los que estamos allá pensamos que eso es normal y se hace por el bien de. Es que yo lo hago por su bien, por el bien de su hijo, por el bien de todos, pero resulta que no. Muchas de esas actividades no tienen evidencia de los actos violentos que se hacen en las salas de nacimiento y en los entornos donde hay mujeres recién nacidos. Son cosas que no tienen evidencia, pero por la tradición las hemos hecho. A pesar de que en las guías de práctica clínica está escrito que hay muchas cosas que no se deben hacer porque no son útiles y hay otras que se deben hacer porque mejoran los resultados de mamás y bebés. Entonces la clave es cambiar el concepto de la educación médica, de la educación de enfermería, de la educación del auxiliar de enfermería, de la educación de todos los que tenemos que ver con salud e informar a las mujeres. Eso es fundamental. Gracias, doctor. Usted habla de qué son las cosas que sí se deben hacer. Me gustaría que me contara un poco sobre eso, porque parte, por ejemplo, de la visión del tema de la partería es la primicia del parto humanizado y sobre todo en el Pacífico, de que la madre pueda tener contacto inmediato con su bebé, que se instaure rápidamente la lactancia materna, todo lo del vínculo pues, de la diada. A mí me gustaría abrir más esa visión que usted tiene sobre lo que sí se debe hacer. ¿Usted qué haría? Sí, digamos, no es la visión mía, es la visión de la medicina obstétrica, perinatológica y neonatológica basada en evidencia. En la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud en Colombia dice claramente que, por ejemplo, la intervención de un obstetra, o sea, de un especialista,
en la atención de nacimientos a término sin factores de riesgo empeora el resultado de la mamá y del bebé. ¿Qué tenemos en el imaginario popular? Que entre más especializado es el sabio que está ahí al frente, mejor va a ser el resultado. Y resulta que eso es falso. Pero eso no lo digo yo, eso está escrito en una guía de práctica clínica que está escrita por el ministerio hace más de 6 años. Pero los médicos no estudiamos esas cosas. ¿Por qué nos preparamos en hospitales de cuarto nivel donde no se atienden estaciones comunes y corrientes? Entonces pensamos que siempre hay que hacerlo como lo vimos hacer, pero nosotros lo vimos hacer como no se debe hacer. Que las ecografías, otro ejemplo, las ecografías que hace un ginecólogo sin especialización o que hace un radiólogo o un ecografista que no es perinatólogo son muy útiles. Y la respuesta es que eso en evidencia no sirven para nada. Las únicas ecografías que sirven son la 11-13, o sea, las 11 a 13 semanas, y la de detalle que está entre 18 y 24, 18 y 27. Pero ¿qué mujeres en Colombia tienen acceso a las ecografías que sirven? Ninguna. Pero si llegan al día del nacimiento con 6, 7, 8 ecografías de esas que hacen por ahí. Y que las hacen ya al final, o sea, casi que siempre que van a los 7, 8, 9 meses es ecografía. Y esas ecografías, por ejemplo, no tienen utilidad. Pero nosotros pensamos que sí son muy útiles. Cuando una mujer llega a un nacimiento sin las ecografías, le pegamos un vaciado tenaz que por qué no trajo las ecografías. Pero nosotros sabemos, entre paréntesis, no sabemos que esas ecografías no tienen utilidad. Entonces son dos ejemplos, llamémoslos así, prácticos de que lo que se debe hacer no es una ciencia nueva, es ciencia vieja y está basada en evidencia, sino que nosotros no la hemos querido estudiar. ¿Por qué? Porque la educación médica tiene un gran problema en ese sentido. Entonces lo que yo llamo lo que se debe hacer, lo bueno por hacer, no es más que la guía de práctica clínica. Ahí dice, el maltrato, las palabras fuertes, etcétera, alteran la composición emocional de la mujer e interfieren con el resultado de ella y de su hijo. Ahí está escrito. Está escrito, la compañía de una persona significativa mejora los resultados de la mamá y su hijo. Está escrito. Y no es escrito de hace 15 días, ¿no? Son 10, 20 años de experiencia en el que el contacto piel a piel, la lactancia natural, el deambular, el no quedarse acostada, el beber líquidos o comer alimentos suaves, está muy recomendado y todo eso está escrito en la guía. Pero ¿qué ve uno en la sala de nacimientos? Nada vía oral, acostada amarrada con el monitor, no se puede poner de pie, no puede tomar líquidos, no puede comer, no puede estar acompañada, o sea, es todo lo contrario. Pero ¿por qué lo hacemos así? Yo siempre me he preguntado por qué y la respuesta no la he encontrado. Nos acostumbramos a hacerlo así. Y yo creo que ninguna de las personas, de la gran mayoría de personas que están en las salas de nacimiento, en la vida se han leído esa guía de práctica. Ese es el problema. Y si la mujer no conoce esa guía, porque yo, por ejemplo, en Miami, yo enseño a las mujeres en el control prenatal a que se lean la guía, porque la guía tiene un componente para los médicos, para el sistema de salud y tiene una guía para los papás. Pero ningún papá ha leído la guía de práctica clínica y por eso piensan y están convencidos que lo que se hace allá está bien hecho. Y resulta que es muy probable que lo que se hace allá no está del todo bien. De acuerdo, doctor. A mí me gustaría mucho que usted me pudiera ampliar un poco sobre su trabajo en Stoata. Alcancé a entender que se hizo capacitación algunas enfermeras para que fueran dulas y poder aterrizar la estrategia de parto humanizado. ¿Cómo fue esa experiencia?
Sí, nosotros, o en el proceso de la acreditación del hospital, eh, yo tuve contacto con alguien que conocía Doula Caribe. Entonces yo me puse a ahondar un poquito con ellos de qué era lo que hacían. Me puse a estudiar qué es eso de doula. Yo digo doula, y ese Está bien. verbo que me lo inventé, que es doblar, que me parece un verbo que la academia lo debería aceptar. Porque algún día leí un artículo, ese artículo ya es viejito, ya tiene como unos 4 años. ¿Qué cosas basadas en la evidencia tienen el más alto grado de recomendación? Y son solo dos: en la atención de mujeres gestantes y del nacimiento. La número uno es una cosa que se llama masaje perineal. El masaje perineal entre la semana 32 y el nacimiento disminuye casi que en un 90% los desgarros de grado 2 hacia arriba. ¿Qué mujer sabe eso? Ninguna. ¿Qué obstetra sabe eso? Ninguno. ¿Qué médico es capaz de lograr una empatía tan íntima de poder recomendarle a su paciente que se toque sus genitales? Ninguno. Y el otro era la dula, la doula. La doula tiene grado de recomendación A en obstetricia basada en evidencia. Entonces yo dije, esto es muy importante. Entonces me puse a estudiar y logramos entrenar a 3 auxiliares y una jefe de enfermería de la sala de nacimientos y del servicio de obstetricia, que en ese tiempo eran constantes. Obviamente nosotros les enseñamos al resto del personal, pero ellas eran constantes. Y ellas cambiaron allá en Suata la visión del nacer. ¿Por qué? Porque ya no requeríamos al obstetra para que los recién nacidos y las mujeres dieran vida. Entonces, con solo entrenarnos nosotros, leer la guía de práctica clínica y comportarnos de una manera diferente, las cesáreas disminuyeron del 52% al 30%. Y, y cómo es de triste la vida. Lo único que hicimos fue no contar con el obstetra, a menos que lo necesitara. Pues obviamente un expulsivo prolongado, una hemorragia, rápido el obstetra. Pero sin contar con él, como dice la guía, como la guía nos sugiere, las cesáreas se redujeron en un 22%. Y eso no lo ha hecho ningún hospital en Colombia, excepto el hospital de Suatán. Wow. Que uno es muy perezoso y no publica nada, pues ese es mi problema. Pero eso se hizo durante un lapso relativamente largo. Creo que eso se ha echado un poco hacia atrás. ¿Por qué? Porque a los gerentes les importa muy poco esto. Porque a otros especialistas les parece absurdo hacer esto. Porque hay anestesiólogos enemigos de que asomen el bebé a la mujer. Porque hay auxiliares de enfermería circulantes, instrumentadoras que les parece que es una cosa absurda. Y eso a veces le gana a las personas que quieren hacer el bien. ¿Qué pasó con esas doulas? 3 perdieron su trabajo, ya no están en su ataque. Y están trabajando en cosas que no tienen nada que ver con el vivo. Y la otra está ahí, pero obviamente está sola. Y como es una mujer que cuida a otra mujer, eso para los especialistas y para los que pasamos por la universidad no tiene valor. Porque como en la universidad nos lo enseñan, debe ser que no sirve para nada. Entonces esa fue nuestra experiencia con auxiliares de enfermería y jefes doulas, nos fue muy bien. Fue una cosa hermosa que ha sido de las grandes satisfacciones que hemos tenido en este trabajo, pero porque hubo un equipo y hubo un gerente que estaba interesado en que eso sucediera. Pero apenas hubo el cambio de gerente, todo eso se desbarató.
Yo salí, después ellas salieron y ahora están dedicadas a urgencias y a otras cosas, pero con el bello recuerdo de que fue una forma distinta y de pronto un poco mejor de hacer las cosas. Ojalá si van algún día a Suatán pudieran revisar con algunas personas que siguen allá cómo fue ese proceso. Gracias, doctor. Usted habla mucho sobre el tema de las intervenciones, hablando como del personal médico y de recuperar también como la ciencia vieja. No sé si ciencia vieja también va arraigado a lo ancestral. Por ejemplo, yo sé que a usted le apasiona mucho el tema de la partería, del tema del vínculo, de lo humano, de todo el misterio que trae, digamos, como tal esta medicina ancestral. Eh, y pues que digamos que en Colombia se ha hecho una trayectoria, sobre todo de parte del trabajo de las mujeres del Pacífico, para hacer que este trabajo sea como visto como un arte, como una medicina también, ¿cierto? Eh, Resulta que también ahora se está hablando de un parto integrado, donde está presente el obstetra, está presente una dula y la matrona o la partera, pero hay miedo de parte de la medicina oficial a esta integración del parto. Y pues evidentemente yo siento que pues la brújula está indicando es hacia el tema de la pérdida del poder. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Cree que funcionaría el tema de un parto integrado? Sí, claro. Digamos, yo no creo o sea, lo que hay que quitar es que nacer sea parte de un acto médico. Nacer no es un acto médico, excepto en muy poquitas circunstancias. Nacer es un acto natural de 2.500 millones de años de evolución que sucede, ha sucedido y sucederá en donde a uno le toque. Yo en los hospitales les digo, las madres dan vida donde les toque. A algunas les toca, a un grupo grande, les toca en el hospital. Pero hay un grupo que nacen en su casa porque quieran o no quieran. Otras nacen en el camino, otras nacen dentro de una ambulancia, otros nacen en un taxi, otros nacen en Transmilenio, un grupo muy pequeñito nacen en aviones. Uno nace donde le toque, pero sí tiene que ser uno consciente de que hay un grupo muy pequeño, no por pequeño es poco importante, todo lo contrario, por ser pequeño es el más importante, que necesita una intervención de ciencia nueva, porque la intervención obstétrica y la intervención médica es ciencia nueva, no tiene más de 150, 200 años, sobre esa intervención natural que ha sido nacer en 2.500 millones de años que tiene la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar en la visión académica del nacer? Que nacer generalmente no es un acto médico, que ninguna mujer le debería que ninguna mujer le debería dar las gracias a un médico porque ella dio vida. Eso hay que quitárselo a las mujeres. Pero sí hay un grupo pequeño, más o menos 8%, que si no hay una intervención médica con esa ciencia nueva de 150, 200 años que tenemos de ciencia obstétrica, el resultado puede ser muy negativo. No porque nadie deba morir, ni las mujeres deban morir, ni los niños deban morir, porque seguirá pasando. Los sitios con mejor ciencia y tecnología para atender mujeres que dan vida y sus recién nacidos siguen teniendo mortalidad. Hay una mortalidad que no se ha podido manejar en ninguna parte. Y no hay ningún país por desarrollado, por avanzado, por humanizado, por lo que sea, que tenga mortalidad cero. Entonces, es cambiar en la academia el concepto de que nacer es un acto médico, que el médico es el que da vida, que las enfermeras dan vida, que el acompañante da vida. No, eso lo hace la mujer en un acto absolutamente íntimo, que debería terminar, o sea, el nacer debería empezar como se concibió, en un acto íntimo, en un acto privado, en un acto familiar de lo más elemental
así debería terminar. Entonces hacer un nacimiento integrativo es ideal, pero la parte nuestra es para entrar solo en el momento en que esa mujer, esa familia pase a ese grupo pequeño del 8%, donde si tú no estás con esa ciencia nueva, el resultado va a ser negativo. Entonces, no, nacer nunca ha sido un acto médico, nacer siempre ha sido un acto ancestral, un acto natural, un acto inherente a como morir. Entonces es donde uno menos debe intervenir. Pero sí hay casos absolutamente claros donde si no estoy yo ahí, el resultado es muy malo. Y han sido los grandes accidentes del nacimiento en casa. Nacer en casa es factible, pero yo al tiempo tengo que tener, digámoslo así, un plan B. Porque si yo voy a dar vida en mi casa y hago una hemorragia que en 10 minutos me deja choqueada, el resultado va a ser muy malo. Pero si yo me doy cuenta que me estoy choqueando, debo tener un plan B. Y debe ser un plan que nosotros como científicos admitimos, porque ese fue el deseo y el derecho de una mujer, de dar vida donde usualmente sucede, que es donde lo toca. Pero para cambiar esa mentalidad estamos muy lejos, muy lejos. Pero eso es, digamos, mi visión de lo que es ciencia nueva. Para nacer no debería haber ciencia. Pero ya que no la inventamos, la debemos ejercer solo en el momento indicado. Gracias, doctor, por su respuesta. Nos quedan 15 minutos, entonces vamos a abrir micrófonos o el chat para las personas que quieran hacer alguna pregunta, que tengan alguna duda sobre los temas que se han tocado. Mientras se animan, su merced sabe si lo que iban a hacer en Buenaventura es Buenaventura, en Tumaco, en Buenaventura. En Buenaventura. ¿Eso será factible que se alcance a hacer? La cumbre de partería, sí. No he revisado si aún está en pie, pero sí, voy a revisar de nuevo porque sí se supone que era final ahorita de mayo, a ver si va a ser posible, pero yo le confirmo la información, a ver si sí o si no. Es que desde hace un par de meses tengo contacto con el grupo de partería de México y ellas me preguntaron que si al fin lo iban a hacer, ellos le dije que no tenían la menor idea. Ellas están más o menos organizadas, tienen un nombre nacional importante. Ahorita para la emergencia del COVID ellas plantearon al Instituto Nacional del Seguro Social en México colaborar con los nacimientos, o sea, que ellas sintieran respaldo de la autoridad médica para que los niños no nacieran en los hospitales, sino en las casas. Wow. Asesoradas por un obstetra, asesoradas por el sistema de salud, y la respuesta fue que no. Oh, ¿en serio? Sí, la respuesta fue negativa. Wow. ¿Por qué? Porque es perder poder. Entonces les dicen, no vengan al hospital, pero tampoco se queden en la casa. Entonces, Qué triste. Bueno, acá Caterín Muñoz nos pregunta, ¿por medio de qué documento una pareja puede solicitar estar acompañada en parto a pesar de la pandemia? Gracias, doctor. ¿Nos puedes dejar tus datos de contacto? Gracias. Sí, pues cualquier papel donde usted lo escriba y lo asuma y donde la institución esté dispuesta a aceptarlo, lo puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que hay guías americanas, guías estadounidenses, guías italianas, españolas, francesas del Reino Unido, donde la recomendación es que no haya acompañante. Ese es un gran problema. Por eso comentamos hace un rato que lo poquito que se había avanzado con esto de la pandemia lo van a echar para atrás. Y la justificación es inducirle miedo a las mujeres de que su niño se le pegue el virus.
Entonces las mujeres ya llegan con miedo y convencidas de que los van a separar y que eso es por bien de ambos. Esto es un golpe tenaz para la humanización del nacimiento, pero es un espaldarazo para los que dicen que eso es una cosa innecesaria. Nos toca. Pero yo creo que si usted logra empatía con un obstetra, con un médico, es una institución pequeña, usted puede estar ahí, hacer cualquier documento en un papel blanco y firmado, y usted lo pone a consideración. En las guías dice que eso hay que consensuarlo, pero los médicos no tenemos tiempo para consensuar. Entonces la respuesta a esa pregunta es, haga el documento, consiga las medidas de protección para ese acompañante, ¿sí? Que no sea el hospital que se las tenga que dar porque ahí sí menos, e intente, no sé qué institución sea, pero me imagino que si es una institución grande con alto flujo de pacientes, y eso la respuesta va a ser negativa. Sí, casi siempre pasa pero eso. Hay que intentar. Sí, yo siempre digo eso, que así un parto, un plan de parto sea denegado por parte de la institución, igual sigue siendo un camino hacia la apertura del camino del parto humanizado, así sea negativo. Yo siento que solamente que ya haya conciencia de que existe un documento donde la mamá expresa algunos deseos para este momento, me parece que ya es un camino de apertura hacia allá. Carolina pregunta, yo soy Dula de Medellín, médica general de formación. Gracias, doctor, por sus palabras. Mi pregunta es cómo lograr que todos estos recién nacidos no sean tratados en UCI luego del parto en casa por riesgo séptico. Que entendamos la seguridad del parto en casa. Sí, eso es un mito, por ejemplo, que el bebé que nace fuera del hospital está infectado. Un mito absurdo, sin evidencia. La evidencia ha demostrado que los niños que nacen sin otros factores de riesgo por fuera del hospital tienen el mismo riesgo de infectarse que el que nace en la sala inmaculada del hospital. Eso es basura, eso es una de las peores tonterías. Yo lo discuto con mis colegas, pero no, eso el que nace fuera del hospital, nace dentro de las... No. ¿Y qué necesita un recién nacido? Las bacterias de su casa, las bacterias de su mamá, las bacterias de su entorno, no las bacterias que hay en el hospital. El hospital no es que sea aséptico, no, tiene unas bacterias muy especiales que no son las que el bebé necesita. Por eso la promoción del nacimiento por vía genital en lo posible, y, y si nace por cesárea, el contacto con la saliva materna, con la secreción ocular, las lágrimas, es fundamental porque eso es lo que el bebé necesita y quiere. Entonces doctora, ese es un mito absurdo, no tiene ninguna evidencia, pero todos, excepto yo, piensan que el que nace fuera del hospital tiene un riesgo terrible de infección. Jamás lo he visto. Nunca he visto un bebé que nazca en casa, excepto prematuros, pero eso es otro factor de riesgo, que nazca en casa y termine en una sepsis. Jamás. Nunca lo he visto. Y he visto arroz. Gracias, doctor. Otra pregunta. Se ha demostrado que la transmisión de COVID puede hacer, no está como bien formulada la pregunta, pero bueno, se ha demostrado transmisión de COVID mamá a bebé. O sea, por la vía vertical no, o sea que el bebé ya esté infectado en el vientre, no. Sí. Por ahora, en lo que se sabe, la respuesta es no. Ni por el contacto con las secreciones vaginales, la respuesta es no. Por el líquido amniótico, no. Por la leche materna, no. Solamente por gotas y por contacto. Entonces, si la mamita está tan emocionada que el tapabocas se le sale y le pega una tosida ahí al bebé, o un beso como debe ser, con toda la pasión del caso, que es besar un hijo, o lo toca con unas manos contaminadas, pues sí lo transmite. O sea, hay casos de recién nacidos positivos, pero por contacto, con gotas o con las manos o con instrumentos. Pero no hay casos de COVID
transmitido verticalmente, ni por leche materna, ni por líquido amniótico, ni secreciones vaginales. Vale, doctor, gracias. Otra pregunta, doctor, mil gracias. Con todo lo que ha pasado y los retrasos que este tiempo implica para el parto humanizado, ¿qué estrategias se le ocurren para el diálogo con médicos, entre médicos, con dulas y con parteras? O sea, mientras los docentes de las escuelas médicas y de enfermería no sean otros, no va a haber nada. Los ejercicios que se hacen en hospitales pequeños, como el que se hizo en Suatá y el que tuvimos la gran fortuna de hacer en un municipio ahí cerca de Sogamoso que se llama Tota, que fue la primera S de primer nivel certificada en Yami en Boyacá. Eh, eh, Mientras eso no se haga así en esos espacios pequeños, íntimos, privados, de poco volumen, de poco estrés, yo creo que tenemos que irnos como generación y esperar la que sigue. Sí, no veo otra opción. Y para que los docentes que hay ahorita cambien, pues todavía les queda como unos 20 años de trabajo. Entonces creo que esta generación, la mía por lo menos, no va a haber nada de esto en Colombia. Yo ya lo he visto en España, lo he visto en España, ya cambió la generación de docentes, ya cambió la generación de especialistas y hay unos programas hermosísimos. Aquí en Latinoamérica teníamos una experiencia que terminó en un acto bochornoso, fue lo de ecuatoriano. Pero ese es el mal ejercicio de lo que hay que hacer, ¿sí? Desafortunadamente eso terminó en un lío legal terrible, pero todo porque se hizo muy mal, o sea, de buena fe, pero mal hecho. Y eso, la buena fe en medicina no se puede para nada. Hay que hacer todo como debe hacerse. Entonces, doctora, o para quien me hizo la pregunta, nos toca en espacios pequeñitos, en espacios propios, así en macro no, nada. Soy muy pesimista. Vale, doctor. A ver, busco acá otra pregunta. Vamos a hacer la última pregunta para que nos quedan solamente 5 minutos. Eh, Doctor, mil gracias. Con todo lo que ha pasado y los retrasos que ya lo hicimos, perdón. Frente al conocimiento que usted tiene, ¿qué manera de nacer recomendaría a sus seres queridos? ¿Casa o un espacio hospitalario? A ver, la idea de humanizar el nacimiento no es hacer dos puntos extremos. La idea es llegar a un punto medio. Es decir, yo puedo, yo, para mi hijo, yo quisiera que naciera en mi casa, pero en mi casa no hay una obstetra y no hay un quirófano disponibles para una posible emergencia. El chance es poquito. El chance de que yo necesite una cesárea de emergencia es solamente de 4%. Es bajito. Pero vea que hay gente y hay una muy famosa, un famoso suceso en Australia donde no me acuerdo el nombre de ella, la mayor, la persona que más fomentaba el nacimiento en casa murió en casa durante un nacimiento por una hemorragia obstétrica. Ella murió por eso. Pero fue porque se fue para el otro lado, ¿sí? Entonces, no es que el obstetra no sirva para nada, no es que las doblas no sirvan para nada, no. Tenemos que llegar a un momento en que nos podamos unir todos en beneficio de nuestro objetivo, que es el recién nacido y su familia. Pero si la pregunta es directa de que dónde quiero que nazcan mis hijos o dónde querría que nacieran mis hijos, por ahora a mí me toca en un hospital, porque yo no querría que mi hijo o mi esposa corrieran un riesgo del 4% de morir en mi casa. Yo no sé de eso a la luz de la ley colombiana qué implicaciones tenga, de que yo permita un nacimiento de mi hijo en mi casa y en esa casa termine una mujer muerta o un recién nacido muerto. No sé qué dirá la ley colombiana.
Pero a la luz de esa pregunta, y mi respuesta absolutamente personal, es que por ahora, mientras no nos equilibremos entre lo uno y lo otro, yo quisiera que nacieran en un hospital, pero velaría porque se hicieran las cosas como usualmente no se hace. Pero eso sería un privilegio absoluto. Y no me merezco un privilegio de esos. Como todos lo merecerían. Gracias, doctor. Y ahí es cuando hablamos del parto integrado, ¿no? Del equipo integrado, que pues ojalá alguna vez en Colombia lográramos aterrizar esa parte pues, del parto humanizado como ley. Hablando de esto, acá nos preguntan algo y es, esto que dice el doctor es fundamental, el cambio en la educación, porque en Argentina existe ley de parto y nacimiento humanizado y así todo en la práctica pues no se respeta. O sea, no significa que el hecho que vaya a pasar, que se vaya a hacer real. Falta de ley no es, porque la ley está escrita y es clara. Y el hecho, y los sitios donde hay ley de violencia obstétrica, la violencia sigue siendo igual. No, ese no es el problema está en la cabeza, arriba, aquí. Pero para que eso suceda necesita pasar hartos años y esto del COVID nos echó para atrás todo esto. Esto fue la peor catástrofe para la humanización en salud desde el punto de vista del nacer. Estoy revisando a ver si tenemos más preguntas. Parece que no tenemos más preguntas. Entonces, mientras su merced revisa, mi conclusión son dos. Uno, los médicos, las enfermeras, las auxiliares de enfermería, por favor lean las guías de práctica clínica. Y dos, enséñenle derechos a sus pacientes. Más que hay que tomarles la atención y medirles el bebé y listo, pero aprovechen el tiempo del control para enseñarles derechos. Y asimismo en planificación, en sentencia C-55, así no nos guste, esos son los derechos que tienen las mujeres en Colombia y nuestro deber es enseñarlos. Enseñarle derechos a las mujeres no es volverlas castrochavistas, ni de izquierda, ni nada de eso, no, son sus derechos y ellas tienen que conocerlos. Así como hay un programa de restitución de tierras que lo único que ha hecho es enseñarle al campesino el derecho que tiene a recuperar su tierra arrebatada por violencia, pues ya los campesinos lo saben y ya son capaces de ir al programa de restitución de tierras y que les devuelvan lo que les quitaron por la fuerza. Esa es la mejor demostración de que uno podría enseñarle a una mujer sus derechos y que ella sea capaz de reivindicarlos. Es la mejor demostración. A mí ese programa de la restitución de tierras me parece un ejemplo único y feliz. Totalmente. Acá nos preguntan si usted conoce de pronto algunas otras entidades hospitalarias donde estén trabajando con dulas. O sea, hay instituciones privadas que le permiten a sus obstetras adscritos tener una dula. Es decir, una clínica privada que le alquila a un obstetra que ellos reconocen un espacio para que las mujeres den vida y él lleva una dula. Así casi como al escondido. Pero cada quien responde ahí, como dicen, por lo suyo, como prestar un quirófano para una cirugía plástica. Así tal cual. Pero que haya un hospital que yo sepa en Colombia, o una clínica que yo sepa en Colombia, que permita fácilmente, bienvenida y con ánimo de aprender y con ánimo de contemplar, yo no lo conozco. Obviamente yo conozco muy poco, pero que yo sepa que hay experiencias de esas, ¿no? Sé que en Medellín de pronto está en la clínica de Tobón, creo, no estoy completamente segura del nombre, pero hay dudas voluntarias que están trabajando con el hospital. O sea, es un hospital privado que
que le permite a sus obstetras hacer lo que quieran. Entonces hay nacimiento en el agua, pero en Ibagué también. No es un programa como debería ser, que todas las mujeres se beneficien de eso. Es que eso no debe ser un privilegio. Eso lo hace aún más, con mayor inequidad. A mí eso me lo hace percibir como un deseo de enriquecerse, más que un beneficio. Porque esos mismos obstetras, porque esas mismas personas que en una clínica privada lo hacen, van a lo público y ya ahí sí no, ¿sí? Sabiendo que la intervención no es económicamente inmensa, ¿no? Entonces, ¿por qué para la mujer del campo no y para la del contributivo con programa prepagado, porque ahí sí? Eso se me hace que esa vaina es ya un negocio y esa parte sí que daña a las doulas y a la gente que hace bien las cosas, porque el dinero cambia las conciencias del dinero. Mejor dicho, donde hay dinero de por medio, más en este país, ¿no? Estamos perdidos. Pero esa es una opinión mía, personal, propia. Totalmente. Nos dijeron el nombre del hospital general en Medellín. Son los que están haciendo el tema de las dudas voluntarias. Sí, allá iré el día que se la den a todas las mujeres, que cualquier mujer tenga derecho a eso. Acceso. Hoy aprendo. Totalmente. Acá ahí parece que hay mujeres que hacen plan del tema de dulas voluntarias en Medellín y dicen que son muy apoyadas por los obstetras de la clínica, del hospital. Bueno, otra pregunta, soy psicóloga. Pues claro, porque les evita todo, les evita trabajar. Claro, de alguna manera sí, pues está disminuyendo esa carga laboral. Pero bueno, y por otra parte, pues está el apoyo a las mujeres que pues se vean beneficiadas. Dice, soy psicóloga y quisiera que el doctor me recomendara qué puedo hacer aquí para abrir caminos con los equipos médicos y de enfermería. Dos cosas. Una, haga un grupo donde usted les haga ver lo importante que es revisar una guía de práctica clínica y ejercerla con amor, con afecto. Es que no es difícil, está bien, uno dice es que es muy difícil, doctor, porque eso es ciencia espacial, ¿no? Yo creo que, no sé, aquí hay un auditorio. Estoy seguro que ninguna de las personas que estamos aquí ha leído la guía de práctica clínica y atención del nacimiento de Colombia. Yo he leído la de parto, pero no la atención, o sea, la de los padres, creo, justo la tengo acá. Entonces, es que ahí está el problema, que nosotros vamos es al hospital a ver al super sabio allá, y ver cómo lo hace y decir, es que así se hace, eso hay que estar haciendo tactos cada hora, y hay que estar rompiendo las membranas rápido y separando el cuello y haciendo cristales, que eso es lo que uno ve todos los días en las salas de nacimiento. Y a la mujer hay que tratarle durito, si no, no colabora y el bebé se le va a asfixiar. Basura, carreta. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no estamos estudiando y aprendiendo lo que se debe hacer, sino lo que uno ve hacer. Entonces, para la doctora psicóloga, y más que ella tiene medio, porque su profesión se lo facilita, esta noche tómela, entre a www.minsalud.gov.co, encuentres las guías de práctica clínica que se refieren al cuidado de la mujer, de la gestante, del nacimiento, del recién nacido, del prematuro, del riesgo de infección, de la asfixia, etcétera, que son muy agradables de leer porque son preguntas y respuestas, o sea, eso no es un ladrillo allá de un poco de teoría, no, una pregunta y una respuesta. Y generalmente uno encuentra las preguntas que siempre se ha hecho y nadie le ha resuelto. Entonces yo le invito a que haga eso. Después de que lea esas guías con un grupo de personas seleccionadas, no sé la doctora psicóloga dónde trabaja. En Armenia, Quindío. En una Quindío, clínica, Armenia.
¿En un hospital? ¿En dónde? Mm, y en una En una, IPS de segundo nivel. ¿allá atienden nacimientos? Tania, ¿ya atienden nacimientos? Si quieres abres el micrófono, Tania, si puedes. No, pero remiten al servicio de urgencias. Entonces ahí está la respuesta, doctora Tania. Buenas tardes, qué pena. Es que ahorita estaba teniendo problemas con el video. Yo trabajo en una IPS de segundo nivel, pero nosotros hacemos todo el proceso como, no de control prenatal, sino atendemos embarazos de alto riesgo. Hacemos la consulta de medicina, nutrición y psicología. Pero entonces durante todo ese recorrido, pues nos enlazamos con las entidades de tercer y cuarto nivel. Y pues digamos que nosotros, pues digamos por mis estudios y esto, hemos venido apropiándonos de todas estas guías. Además yo soy dula y soy auxiliar de enfermería. Entonces, pues yo he alentado a los médicos de la fundación para poder hacer una atención más integral. Pero cuando ya las mandamos al hospital general, pues ahí estamos teniendo problemas. Claro. Porque entonces ellas dicen, usted me dijo acá una cosa, pero en el hospital me hicieron otra. Entonces, hay que cambiar la forma de enseñarles derechos, porque la que están usando no es suficiente. Una mujer tiene que ser capaz de exigir su derecho sin violentar al otro. O sea, hay que plantear una estrategia emocional para que ella sea capaz de decir, doctor, deténgase. Si usted no se presenta con su nombre, yo no quiero que usted me toque. Eso es un acto decente y desarma al otro. Obviamente la primera respuesta, entonces yo no la atiendo, pero él sabe que la tiene que atender. Es su obligación. Yo, por ejemplo, quiero preguntarle, es que hace más o menos un mes tuve un caso de una gestante que tuvo un parto en el hospital de Quimbaya. Pues el bebé tenía múltiples malformaciones, pero resulta que el médico del hospital estuvo reteniéndole un tiempo, diciéndole que ella tenía que esperar, que porque la sala de parto no estaba lista. Y la señora, con ganas de pujar, pues finalmente se tiró al piso y pujó. Entonces el niño, cuando cayó, pues tuvo un hematoma en su cabecita y tuvieron que pues remitirla inmediatamente. Cuando llegó al hospital, pues le dijeron que ese bebé venía muy mal, que se iba a morir, o sea, violencia tras violencia, y la separaron del bebé. Pues cuando estuvo en la UCI, pues aquí no tenemos UCIs humanizadas ni nada de eso. Esta chica quedó con unas dificultades psicológicas muy severas, porque finalmente su bebé murió, y me la remiten a mí a la consulta del posparto. Pero pues evidentemente la cicatriz psicológica es muy, muy grande. Irreparable, doctora. Y entonces ella, en busca de justicia por su proceso de duelo, pues me pregunta que dónde hace estas denuncias. Yo también pertenezco al movimiento de salud sexual y reproductiva y logré contactarme con unas abogadas, pero para mi sorpresa me dijeron que están en esas apenas. O sea, que todavía no se puede hacer como un proceso como tal de denuncia. No, sí se puede porque ahí los delitos están tipificados. Ahí hay unas lesiones personales, ahí hay un homicidio culposo. Eso está escrito, la ley romana lo escribió hace miles de años. El derecho romano es más viejo que la medicina. Pero al punto al que llego es que entonces, como todavía no hay rutas, o sea, todavía no hay llame aquí. No se requiere, no se requiere. Es como si un vecino me pegó un puño. Igual, lo que sucedió fue exactamente lo mismo. Obviamente la implicación sobre una mujer, sobre la pérdida de una ilusión, pues es mucho más grande. Pero desde el punto de vista legal es exactamente lo mismo. Obviamente hay que saber que es un camino con revictimizaciones terribles, con recuerdos terribles, con enfrentamientos terribles, porque todos los juicios de responsabilidad médica, cuando llegan ya a la instancia de la ley humana, son muy difíciles porque son emocionalmente muy exigentes. Porque se supone que el médico es todo bondad, entonces ahí es donde está la dificultad, pero no se requiere un camino especial. O sea, lo que yo les decía ahorita, Colombia ningún país necesita una ley de violencia obstétrica, porque todos los delitos que se cometen en las salas de nacimiento, etcétera, ya están tipificados.
Entonces, esa es una pseudo excusa para que la gente no reclame lo que tienen que reclamar. Su merced tiene una gran ventaja y es que trabaja en una institución de segundo nivel que no atiende el nacimiento. Eso es muy ventajoso, porque es un grupo más pequeño, porque es un grupo que se puede hacer un informe. Pero usted tiene que afrontar esa gran responsabilidad de enviar familias y mujeres capaces de reivindicar sus derechos en un hospital de tercer nivel. Ahí está la gran dificultad. Pero entonces su merced tiene que con su grupo plantearse estrategias para que sus mujeres sean capaces de... Ya. Es un reto gigantesco, pero claves no hay. Yo, por ejemplo, yo sé que este no es el tema de la charla, pero le quiero hacer una última pregunta. Y es que hace poco tuve un caso de una gestante que estuvo solicitando una IVE a las 22 semanas de embarazo, pero una usuaria que venía en condición de desplazamiento y estaba teniendo que realizar actividades de prostitución para sobrevivir. Entonces yo la remití al servicio de urgencias, pues con todas las implicaciones para la IVE, y me llamó el coordinador de la sala del Hospital General a decirme que yo tenía toda la razón, que la parte psicológica era muy importante, pero que eso era un infanticidio y que ahora acá en el Quindío los médicos no habían llegado a un consenso para hacer IVE después de las 20 semanas, que solamente en Cali, en Bogotá o Medellín, y que este tipo de casos yo tenía que remitírselos a la aseguradora. Su doctor, que no quiero saber ni siquiera cómo se llama, le mintió. No hay semana de limitación, no hay ciudad de limitación. Lo único es que el deber es que si hay una objeción de conciencia, debe estar manifestada por escrito. Un médico puede hacer objeción de conciencia en su institución, hace un papel, un documento donde declara que es objetor de conciencia. Pero las EPS públicas están obligadas a hacer el procedimiento, sea por mano, por mano propia o por mano ajena. Es decir, los problemas psicológicos son una excelente indicación para la IBM y nadie debe poner ninguna barrera para realizarlo. Lo que el doctor le dijo es mentira. Entonces, si usted creyó ese cuento, abusaron de su inocencia, doctora. No, pues finalmente él me dijo, yo ya hablé con la enfermera jefe de la EPS y le dije que este caso es mejor que lo remitan a Cali, pero justo fue en la época de cuando inició la cuarentena, muy seguramente esta gestante todavía tiene su bebé y lo que hicieron fue brindarle la opción de adopción, pero era una opción que ella no tenía contemplada. Ella puede seguir insistiendo y el Estado está obligado a hacerlo. Ella no tiene ninguna contraindicación. Ni eso es cierto que solo es, ¿cómo es Cali, Medellín y qué? Bogotá, Cali y Medellín. No, pues es que los médicos creemos que los demás no sabemos nada. Así nos enseñaron, eso es lo que yo aprendí en 11 años en la Universidad Nacional, que nosotros sabemos mucho y que los demás no saben nada. Gracias. Entonces, échele una leidita a todo eso con sus compañeros, si usted quiere, contácteme de alguna forma. Yo voy hasta Armenia y yo les doy charlas gratis de esto. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Mire, mi nombre es Paula, yo soy estudiante de enfermería de la Universidad de La Sabana y pues quería comentarle que nosotros en la Universidad de La Sabana estamos siendo formados con estos lineamientos de parto humanizado y quería saber si hay opciones para cambiar esto, pero desde la academia. Doctora, su merced va a tener un problema que es el doble de grande, porque si en ciencias básicas les están enseñando humanización, pero las van a estrellar en una clínica de cuarto nivel donde no tienen ni idea de eso, ustedes van a tener un problema gigante en su formación. Entonces, ¿cuál es la clave? Que su merced, que está en qué semestre, Sexto. sea capaz de exigir en su universidad que los hospitales a donde la van a llevar crean en lo que usted está aprendiendo. ¿Cuál es el problema? Que usted no sé en qué hospital va a hacer práctica,
Pues nosotros rotamos, en este momento estábamos rotando por el hospital de Zipaquirá. Entonces usted llega a Zipaquirá y se encuentra todo lo que no hay que hacer. Y usted va a sentir que todo lo que usted hace no es importante. Ese va a ser su gran choque. Porque si a ustedes les están enseñando esto en las básicas, aplausos. Pero el problema no es el concepto, sino el ejercicio y la acción. O sea, lo que tú vas a hacer en la sala de nacimientos, lo que tú vas a hacer allá en lo íntimo cuando esa puerta se cierra. Porque de pronto en Zipaquirá no lo conozco, no hay acompañamiento a todas las gestantes. De pronto allá no dejan entrar a los papás a los nacimientos. De pronto allá es nada vía oral. De pronto allá es acostada con un monitor todo el tiempo. De pronto allá es eso. Entonces, me felicito a la Universidad de La Sabana, no lo sabía, pero si eso no se articula con el ejercicio, van a tener un choque tenaz. Al revés también, nosotros en Suatá recibíamos un grupo de enfermeras de la Uniboyacá y el choque era ese, muy positivo, porque ellas aprendían mal, veían allá hacerlo bien, pero cuando se devolvían a sus trabajos, decían, pero ustedes, ¿por qué se ponen a hacer eso? ¿Cómo así que contacto piel a piel, que lactancia rápido? No, apúrenle, que eso hay que sacar rápido esto, porque no podemos darnos estos lujos. Entonces yo no soy ave de mal agüero, pero es probable que vaya a tener un choque tenaz cuando entre a esos hospitales. Entonces, desde ahora hable con sus docentes y todo eso para que le garanticen que lo que usted está aprendiendo le van a dar valor a los hospitales a donde vaya. No, pues o sea, los docentes nos garantizan en la práctica cómo ejercer como por decirlo, el parto humanizado y el que todo sea humanizado. Entonces, por eso lo decía, porque lo garantizan y siempre que llegamos a un escenario, como que tratamos de hacerlo y se ve la diferencia entre el personal que trabaja en el hospital y pues nosotros que somos formados con estas bases. Sí. Pues su merced es enfermera, ¿sí? Sí, señor. Es que ese es lo bonito de la enfermería, que a ustedes nunca van sin instructor. En cambio, los estudiantes de medicina los botan allá en la sala sin docentes ni nada. Ya, eso es una catástrofe. Entonces, su merced tiene la ventaja de que está viendo a sus docentes, pero dentro de un año ya no los va a tener. ¿Y qué va a haber? Todo lo contrario. Ojalá nunca se le olvide lo que le están enseñando sus excelentes docentes ahora. Y que en 2 años usted sea parte de un grupo donde usted sea capaz de imponer lo que aprendió. Yo sería feliz oyendo a sus profesoras y viéndolas actuar, yo sería feliz. Pero el problema es que afuera, en la calle, la situación está muy dura. La calle está muy dura y el asfalto está muy frío. Entonces, pues felicito a sus docentes, me gustaría conocer esa experiencia, pero lástima que sea solo de enfermería porque sus colegas de medicina no creo. Estaba diciendo que parece que no tenemos más preguntas por ahora. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por su sapiencia. Sin duda es una de las personas pues que yo admiro, que yo sé que el camino es difícil, pero bueno, ahí vamos poco a poco. Me gustaría, o sea, dejar mi correo, porque a mí sí me gustaría compartir todas estas experiencias, porque yo estoy muy interesado en esto y yo no lo hago nunca con ánimo de trabajo, o sea, de ganar, sino de conocer estas experiencias y ver cómo hacer para que puedan ser para todas las mujeres. O sea, ese es mi objetivo. Entonces a mí sí me gustaría. Listo, pues. Me gustaría. Mi correo es LF sí, Gordon sí. H @unal.edu.co. .com. Sí, LF Gordon H
unal.edu.co. Sí, ahí Listo, ahí lo lo vi, puse en el chat. sí, y cuando quieran Muchísimas gracias. Entonces acá nos dice cómo. en sus hospitales, en sus áreas de docencia, yo voy y les echo el carretazo y gratis. Pero invítenme porque yo hago esta propaganda, yo la hago todos los días en todas partes y nadie me llama, nadie me llama. Estoy seguro que si cobrara me llamaban todos los días y no tendría espacio. No quiere ir a la clínica de los Andes a dar esa charla. Sería el hombre más feliz. Doc, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. IAMI tiene parto humanizado, pues, ¿cómo se dice? Sus pilares fundamentales. Sus componentes. Pues claro, pero... ¿O cómo lo podemos, digamos, integrar al plan que estamos haciendo, al protocolo que estamos haciendo en la clínica? Porque es una falencia, o sea, yo no saco nada con trabajarle a lactancia si venimos con un parto mal manejado. Mira, y a mí simplemente lo que es un ejercicio amoroso de una guía de práctica clínica, no es más. Entonces, tú te aprendes la guía de práctica clínica, www.minsalud.gov.co, hay una pestaña que dice GPC, guías de práctica clínica, y se las leen todas. Y ahí está escrito cuál es el amor que hay que ponerle. Y eso es, o sea, humanizar es calidad, que es el conocimiento, o sea, la calidad de atención depende de lo que tú sepas. Y calidez es una cosa inherente a lo que tú y tus emociones pueden hacer. Aunque hay una doctora psicóloga por ahí, aunque eso se puede enseñar, no todos tenemos el factor de empatía directo. Tú sí lo tienes, por ejemplo, Carito, pero hay gente como yo que nos ha tocado aprender. Es decir, tanto la calidad como la calidez, que son dos conceptos trillados en la atención médica, se pueden aprender. Yo le puedo enseñar a cualquier ogro a tener empatía, pero eso requiere unas técnicas emocionales y psicológicas muy interesantes, que las psicólogas conocen y yo las he visto aplicar. Entonces es muy importante trabajar en esos dos sentidos. La calidad, que es guías de práctica clínica y medicina basada en la evidencia, y la calidez, que es un concepto ya un poquito más etéreo, que puede ser personal o se puede ir aprendiendo. Y eso es lo que uno logra cuando puede reunir grupos de trabajo, que tienes un concepto cerebral y de conocimiento único, y tu equipo maneja ciertas pautas de empatía. Entonces, ese es un trabajo que no es tan difícil de hacer, pero sí requiere respaldo de los gerentes y de los jefes médicos, que todo el mundo sepa que eso es bueno para lo más importante que somos nosotros, que es mejorar la satisfacción del usuario. Entonces, humanizar no es que digan que es una ciencia aparte, no, es el diario trabajar. Y a mí es hacer lo mismo, pero de otra forma, más satisfactoria para el usuario y más satisfactoria para mí. Eso también es importante. Cuando uno hace YAMI y hace cosas humanizadas, cuando se va para su casa se siente tan bien, se siente tan feliz, siente ganas de volver. Cuando uno no le pone ese componente es que uno reniega de su trabajo, que pereza, que mañana va y mañana otra vez. Pero porque no le pones la calidez. O de pronto no tienes la calidad porque el conocimiento que tienes no es suficiente para ese grupo de pacientes. Por eso hay que saber dónde está trabajando uno. Gracias, doctor. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted cree que es posible que podamos hacer un encuentro precisamente con dulas, con parteras que estamos trabajando este camino para la construcción de un documento? No estoy diciendo que ahorita, pues por la situación del COVID, pero sí un documento donde tengamos más aterrizada, por ejemplo, el concepto de plan de parto, donde no nos elevemos tanto y nos digan de una no se puede. Y ni siquiera explican la razón por la que no se puede, porque esa es la respuesta de casi todos los planes de parto que uno pasa con las familias.
está esa posibilidad de que se pueda trabajar en la construcción Sí, de eso. sí, pero como les digo, esto solo se puede trabajar es en la alta docencia. Esto trabajarlo con un gerente, eso es una pendeja, es perder tiempo. Esto toca es arriba con los decanos, con los doctores y con esa gente que es la que puede tomar decisiones sobre los currículums y las cosas que aprenden y ven los profesores. A mí me da mucha tristeza porque en Tunja, que es un hospital relativamente pequeño, ponen al estudiante a oírme a mí 3 horas hablar esto tan bonito. Salen muy motivados y esa noche tienen turno y les pegan unas humilladas porque medios ponen algo de que esa mamá tiene sed, que si le puedo mojar con un poquito, una gasita mojombre, que es esa vaina. Sabiendo que una mujer puede tomar líquidos todo el curso de su atención. Y le enrostran en su cara que eso es inútil, que de dónde sacan esas ideas, que por qué, que para qué. Entonces, Doctor, entonces qué pena, yo tengo una pregunta y no cabría como el principio de beneficencia y no maleficencia. lo mismo. Sí, es que nosotros sabemos cómo hay que hacerlo, doctora, yo sé cómo hay que hacerlo, pero es un arar en el mar y es un cultivar en el desierto tenaz. Por eso las únicas experiencias que han prosperado son sitios pequeños, grupos pequeños, donde se puede hacer. ¿Sí? Y esto es frustrante. Mi vida ha sido frustración tras frustración, pérdida de empleo tras pérdida de empleo. ¿Sí? Yo he perdido 10 empleos en muy buenos hospitales por esto, porque soy una carga para los demás. Porque brindar atención con calidad y calidez les cuesta y les pesa y les amarga el rato. Entonces yo por eso trabajo poquito, porque no tengo don. Por eso mi interés es hacer esto y gratis, porque si es trabajando, peor me va. Entonces, esta es una lucha dura que les queda a ustedes los jóvenes. Yo ya no pude hacer más. Obviamente mientras haya vida y esperanza y seguiré intentándolo, pero yo sé que el resultado, afortunadamente para mí, están las experiencias de Suata y están las experiencias de Tota, que son logros inmensos, pero que nadie conoce. Pero si eso no hubiera existido, yo sería un frustrado completamente en la vida. Pero Vale, ustedes que son doctor. jóvenes tienen todo por hacer. Esa es la idea, que la lucha se vaya abriendo de generación en generación, igual que la medicina ancestral. Bueno, creo que hasta ahora vamos ya cerrando. Agradezco mucho de nuevo, doctor, por su tiempo, por su sabiduría, por su experiencia, porque pues es muy enriquecedora saber que todos estamos ahí guerreándola con el tema, independientemente seamos las mamás o las dulas o las parteras o los pediatras, todo lo que tenga que ver. Y pues estamos ahí. Creo que sí va a quedar grabada la charla, entonces ya hablo con Nidia para ver si nos la puede compartir después. Y gracias por compartirnos su correo electrónico y ojalá se puedan seguir testando esos espacios.